Lastimosamente, Victoriano Lorenzo consideramos que ha sido un poco olvidado en la historia. Incluso no fue sino hasta 1959 que fue declarado héroe nacional. Victoriano Lorenzo era un chiquillo común y corriente. Su papá, Rosa Lorenzo, él era un líder comunitario indígena. Y eso me lleva a comentarles una cosa. Victoriano, su papá y la gente que vivía allá arriba en el Cacao, en la cordillera de Coclé, ellos eran genéticamente indígenas. Sin embargo, sin su lengua, sin sus vestidos, sin sus comidas, sin sus tradiciones, sin su religión. A eso se le llamaba cholo, o sea, personas 100% indígenas, pero 100% aculturada. Y ellos estaban como en un limbo, porque no eran ni negros, ni indígenas de verdad, ni mucho menos criollos, y se les trataba precisamente de una manera despreciativa. Ese es el entorno en que Victoriano crece. Simultáneamente hay otra persona que se va a entremeter cuando él era pequeño, que era Belisario Porras, pero cuando era un niño, que iba de la mano de un tío que comerciaba, e hizo que Belisario conociera prácticamente todo el país yendo a caballo con su tío, y una de las paradas era allá arriba, casualmente en el Cacao, y hablaban con Rosa Lorenzo, y Victoriano escuchaba cómo hablaban esta gente criolla, blanca, y en su momento pues Belisario fue educándose y demostró que tenía ciertas ideas. Eso también influyó en la manera de percibir las cosas de Victoriano. Ahora bien, Victoriano, cuando tuvo un poquito más de edad, entendiéndose que durante su infancia el papá hizo lo posible para que fuera una persona ilustrada y lo mandó a que se educara con un sacerdote jesuita que hizo una muy buena labor. Victoriano tenía una muy buena educación, cultura, era muy servicial. Dentro de lo normal, él era bastante manso, obediente, servicial, y él escuchaba a su papá cuando veía los problemas de los indígenas que vivían allá arriba, a los que nosotros le llamábamos o le llamamos todavía cholos morados. Y así él fue aprendiendo las cosas de que ellos tenían una situación de discriminación. Llegada a una edad, digamos mayoría de edad, el papá consiguió que él fuera elegido como corregidor. Sin embargo, eso no le gustó al alcalde de Penonomé, ni al de Capira, que se entabló una lucha y uno de ellos puso a otro señor apellido Hoyos, también como regidor o corregidor, y hubo una pugna entre los dos, quién era el que mandaba, el criollo o el cholo. En un encuentro que hubo como una especie de emboscada, Hoyos y su gente atacó a Victoriano, que iba con unas personas también. Hubo disparos y un disparo de Victoriano mató a Hoyos. Por esa situación, y tomando en cuenta que él era un cholo, y a pesar de que Carlos A. Mendoza, tremendo abogado, lo defendió, él fue a parar condenado como culpable 9 años de prisión, y la cárcel era la que estaba en la Plaza de Armas, lo que hoy llamamos Plaza de Francia, donde hay un restaurante y una galería de arte. Eso eran cárceles también. Y atrás había otro edificio que también tenía cárceles. Así que él estuvo 9 años de su joven vida siendo prisionero. Sin embargo, como sabía leer y escribir, sumar, restar, dividir, tenía una muy buena caligrafía, era educado, era servicial, era tranquilo. A él pronto lo trataron de una manera especial, lo tenían de mensajero, que fuera por aquí, que fuera por allá, que limpiara las armas, que limpiara por acá. Y a Victoriano en esos 9 años fue como una escuela donde aprendió todo lo que se tenía que saber de la vida militar, incluyendo cómo se daban las órdenes, qué significaban las armas, cómo se armaban, se desarmaban. Que cuando terminó la prisión, él volvió al Cacao, él se casó. Producto de ese matrimonio al menos hubo una criatura, una niña, y en esos momentos se estaba empezando a dar la guerra de los 1000 días
y volvería a la figura de Belisario Porras, adulto, estudiado, liberal, para pedirle un favor al señor Rosa Lorenzo. En esa etapa de su vida, Victoriano estaba ya como cansado, hastiado de ver cómo se les trataba a ellos por el hecho de ser cholos, los abusos que se cometían, sobre todo en manos de los conservadores. Él escuchaba a Belisario hablar y le gustaba lo que escuchaba porque dentro de las teorías liberales se hablaba de la igualdad entre las personas, que podía ser negro, podía ser cholo, podía ser indígena, podía ser blanco, mezclado, todos eran iguales ante la ley, tenían los mismos derechos, a educarse, a todo esto, y eso a él le pareció correcto y que era lo que necesitaba su gente. Así que cuando Belisario se acerca pidiéndole al señor Rosa que le apoyara para buscar unas armas que iba a dejar un barco en la costa, Victoriano salió y le dice a su papá: no, yo lo voy a ayudar. Y, por decirlo de una manera, ahí queda Victoriano entrando en la historia, en la Guerra de los 1000 días, al lado de Belisario Porras. Y Victoriano Lorenzo no era nadie en ese momento. De hecho, cuando él empezó a seguir a Porras, él era solamente un apoyo. Él no había nacido para tener un papel destacado realmente. Sin embargo, en el devenir ocurre que hay batallas que se van ganando, se van perdiendo en un momento dado. Por ejemplo, aquí hubo un desastre en la batalla del puente de Caledonia, de la que poco se habla, en donde murieron cerca de 700 personas, liberales en su mayoría, en su inmensa mayoría, dado que los conservadores tuvieron el apoyo de una ametralladora grande de ruedas que desembarcaron de un acorazado de guerra que estaba en el Pacífico de Estados Unidos, y eso fue una matanza horripilante. Mucha gente se tuvo que ir del país. Belisario Porras se va para Centroamérica. Queda entonces Victoriano peleando él y le manda una carta a Belisario para que regrese y se convierta en el líder civil y militar de Panamá y continúe la segunda etapa de la guerra. Belisario regresa, sin embargo ya no es lo mismo. En Colombia ya se habían desgastado mucho y allá firmaron en una finca llamada Neerlandia la paz, pero aquí la guerra seguía, hasta que finalmente se convenció a liberales y conservadores de que debían hacer la paz. Eso se dio en noviembre de 1902 y se firmó la paz llamada del Wisconsin. En Colombia terminó antes, aquí terminó después, duró 1123 días aproximadamente, de ahí el nombre. Y Victoriano consideró que eso había sido como una traición, porque ¿dónde estaban los ideales con los que se estaba peleando? Él tenía la capacidad de levantar a más gente, sobre todo gente indígena inconforme, a la que se le podían incluir los zambos, personas negras y personas criollas insatisfechas. O sea que él era una amenaza real para el mantenimiento del poder de los conservadores, y por eso Bogotá tomó la decisión de hacer lo que mencioné, enviar a una persona especialmente para instaurar un juicio militar abreviado verbal, y ahí viene la parte final de la historia de Victoriano. Imagínense ustedes, nadie le puede ir a poner una ofrenda de flores a él a su tumba, porque ¿qué pasó con su cuerpo? Hay una respuesta. Cuando él lo fusilaron ese 15 de mayo en la tarde, en 1903, y que se considera que lo fusilaron 3 veces, lo mataron 3 veces, esperaron a que anocheciera y se lo llevaron a lo que conocemos como Cementerio Amador. En esa época se llamaba Cementerio Herrera, y lo enterraron en la fosa común. El cuerpo de él está ahí, pero mezclado con otras. Pueden haber personas que intentan manipular la historia y la hacen callar por un rato, pero al final la historia se acaba sabiendo, de una u otra forma, más rápido o más lento, pero al final se acaba sabiendo la verdad. Así que esa es otra lección o legado que nos deja él.
lo trataron de callar, lo trataron de borrar, lo trataron que se olvidara y no lo lograron. Ahora está más presente que nunca.